que perdamos por si alguien no entra, entonces que mire la grabación, pero necesito que estén conectados. Ok. Bueno, primero tengo que hablarles sobre el taller, el seminario, la capacitación que tuvimos la vez pasada, que ustedes ya saben que lastimosamente tuvimos un pequeño inconveniente, ¿verdad? Yo le digo pequeño porque quizás era algo que se podía subsanar más rápidamente, pero no se previó, ¿verdad? Entonces, aún así, nosotros vamos a realizar el trabajo del cual les hablé ya en su momento. Yo voy a compartir con ustedes el video que nos dejó la doctora Ingrid, que fue la primera disertante, en cuya presentación no tuvimos ningún problema. Sobre la presentación de ella vamos a hacer un pequeño trabajo. Les adelanto que van a presentar ustedes un pequeño, como un resumen. Sería como una, esperen que les voy a decir el nombre correcto porque yo le di las opciones. Es como un ensayo, ¿sí? Que van a presentar ustedes sobre el video que les voy a mandar. Y el tema en sí, en general, es salud mental, salud mental y pandemia, ¿verdad? Actualmente, por supuesto, porque estamos pasando por esta situación. Les voy a mandar también el link de un artículo que me pasaron de la coordinación de extensión universitaria para que sobre eso ustedes puedan realizar justamente también el trabajo. Vayan mirando porque el material habla de la situación actual de la salud mental en Paraguay. Es un, es un material oficial de la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, es un material eh, con validez, con mucha validez. Y bueno, y ustedes van a preparar como un ensayo sobre eso, pero lo que les vamos a pedir es que le agreguen ustedes como parte investigativa, ¿sí? Porque esto va a ser un trabajo de, más o menos un trabajo de campo también, porque nos va a servir como extensión universitaria, ¿sí? Lo que yo les voy a pedir también que le agreguen es la relación justamente de todo eso que ustedes van a tener a disposición, los materiales, las informaciones sobre la situación de la salud mental en Paraguay, pero ustedes lo van a asociar con la situación actual de pandemia. Ejemplo, seguramente tenemos conocimiento de que con la situación de pandemia aumentaron los casos de problemas de depresión, por ejemplo, ¿verdad? Depresión, trastornos de ansiedad, de repente algunas personas, digamos, eh, potenciaron más sus trastornos de personalidad, ¿verdad? Entonces lo que ustedes van a hacer es asociar justamente ese instrumento o sea, ese material con el tema de la pandemia actualmente, ¿sí? Lo van a hacer a modo de ensayo, ¿verdad? Todo, ustedes ya saben cómo se hace un ensayo, es como un trabajo práctico, pero tienen que tener comentarios propios, ¿sí? Van a ponerle título, carátula. Profe, Espera un ratito, les explico todo y después les doy la palabra para que me pregunten, ¿sí? Carátula, van a hacer una pequeña introducción y después el cuerpo el cuerpo del proyecto en sí, o sea, del resumen o del ensayo, ¿sí? Y al final también pueden hacer una pequeña conclusión personal de lo que les resultó el trabajo, ¿sí? Básicamente eso es lo primero. Esperen que le voy a admitir acá a los compañeros. Ahí. Profe, dame acceso al celular porque no te escucho bien en la compu. Vos te estás conectando de dos dispositivos, Tere. Eso te digo, yo no te oigo bien en la compu, entonces me voy a conectar desde el celular. Ah, bueno, dale, sin problema. Yo te veo conectado de los dos medios. Sí, gracias. Ahí. Sí. Bueno, entonces básicamente el primer trabajo es eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre este primer trabajo, chicos? Vania, creo que querías preguntar algo. sí, profe. Profe, tengo una duda y creo que aclararé las dudas de mis compañeros. Ok, perfecto. Em, si vos no podés mandar
o sea, yo quería saber si vos nos puedes mandar un formato. Viste que nosotros realizamos ensayos con otros docentes, ¿verdad? Pero tenemos un caso de que una docente dice que el ensayo es así y la otra dice que es asá, ¿verdad? ¿Cómo Ujú. se dice, verdad? Entonces, me gustaría que vos nos envíes un formato así como vos querés que nosotros te hagamos el ensayo, ¿verdad? Ok. Porque por eso tuvimos un inconveniente en nuestro examen parcial, porque nosotros Ah, hacíamos el ensayo como una profe nos enseñó y había sido, era como la otra profe, o sea, la otra profe decía que era de otro modo, ¿entendés? Por eso nada más te digo, porque puede perfecto. ser que para vos sea distinto. Si en realidad el ensayo tiene un solo formato, ¿verdad? De repente el profesor le puede dar un toque particular, por decirlo de alguna forma, les puede pedir o le puede agregar de repente algunos aspectos que él considera o ella consideran que son importantes, que de repente, bueno, no corresponden a un ensayo, pero para el profesor son importantes, entonces le agrega, ¿sí? Yo les voy a preparar un pequeño formato este fin de semana. Yo igual ya les adelanto el trabajo para que ustedes vayan haciendo ya, ¿sí? Ahora después le van a ir dando a ustedes el formato, ¿sí? El Profe, ensayo, yo también tengo una duda. sí, un ratito ya te doy la palabra, Fátima. El ensayo en sí es cómo hacerle hablar al material que ustedes tienen a su disposición, ¿verdad? Hacerle hablar, explicar algunas cosas, relacionar con aspectos de la realidad, ¿verdad? Y este aspecto de la realidad con el que nosotros vamos a relacionar nuestro trabajo es justamente la pandemia por COVID-19, ¿sí? La salud mental asociada con la pandemia por COVID-19 ahora en el 2021, 2020-2021, ¿sí? Y ahí ya les expliqué. Ahí pueden ustedes de repente hablar sobre cómo buscar artículos o buscar información sobre cómo está la situación actual de, de los trastornos del estado de ánimo con la pandemia, los trastornos de personalidad, los trastornos de ansiedad de repente. Y después les voy a explicar por qué este trabajo es importante, porque hay una segunda parte de esto que también ya les concierne a ustedes porque ya son alumnos de los últimos años, ¿sí? Fátima, Sí, profe. ¿Este sería ya el trabajo práctico de este semestre o sería tipo un trabajo adicional nomás? no, este es un trabajo de extensión universitaria, ¿sí? Ah, El, ya, ya. No, es todavía el el- trabajo práctico. no, el trabajo práctico yo ya les voy a ir también habilitando dentro de unos días así para que vayan viendo ya de repente, pero este trabajo es parte del proyecto de extensión universitaria que ustedes deben tener para poder concluir la carrera, ¿verdad? Es un requisito que la universidad, Sí. perdón, la facultad nos exige, ¿verdad? Horas de extensión universitaria para poder aprobar la carrera, ¿sí? Entonces, Profe, va a servir como carga, con carga horaria, va a tener puntos y va a también servir como va a tener una cantidad de carga horaria para ustedes, para que vayan sumando. Sí, profe Marce, Tere, Teresita, soy una sí, pregunta. escuchamos. Entonces, ¿esto estaría incluido dentro de una de las tareas de tu materia? Sí, voy a ver cómo les incluyo, voy a ver dónde les pongo el apartado para que nos vayan subiendo. A lo mejor me lo van a enviar por correo porque esto va a tener otro trato, no va a ser una simple tarea, porque esto después yo tengo que preparar como un informe más o menos y enviar a la coordinación de extensión universitaria, ¿sí? Esto no va a ser solamente para mí, esto va a ser para el departamento de extensión universitaria, por eso es importante que todos lo hagan, ¿sí? ¿Individuales, profe? Es individual, sí, es No se individual. puede valer como tarea. No, es individual porque las extensiones como la práctica, como la pasantía, ¿sí? Solo que ahora no podemos hacer nosotros práctica presencial, entonces vamos a tratar de adaptarnos a los recursos que tenemos disponibles y vamos a hacer trabajos para que ustedes puedan tener horas acumuladas, ¿sí? ¿Se entiende? Ujú. Bueno, Sí, profe. em, esa es la primera parte. Vamos a tomarnos unos 10 minutos más para hablar de la segunda parte, pues después tenemos que dar la clase. La segunda actividad que yo sé que a muchos les va a gustar, porque ya sé que quieren hacer eso. Em, Fui designado por la facultad, por la coordinadora de extensión universitaria y del el decano, el señor decano, como coordinador de un centro psicológico
de apoyo, ¿verdad? En el cual ustedes van a poder hacer como prácticas, ¿verdad? Wow. Sí, exactamente. Yo sé que les va a gustar. Entonces van a ustedes ir trabajando ya con personas, ¿sí? Va a ser un centro, un consultorio, consultorio clínico virtual. De momento va a ser virtual porque no podemos todavía trabajar así de forma presencial, ¿sí? Para ello, el próximo martes, nosotros vamos a tener una capacitación con la doctora Ingrid, que es la doctora que estuvo en la primera parte de la capacitación del del jueves pasado, ¿verdad? El tema que van a abordar con ella, yo le voy a presentar porque soy el coordinador. Ella va a dar la capacitación, más o menos similar a la que tuvimos el jueves, pero va a ser solamente para los alumnos de psicología, tercero y cuarto, ¿sí? O sea que van a estar ustedes y totalmente. Es un lujo realmente porque creo que durante esta pandemia van a ser el primer grupo, o sea, van a ser los dos primeros grupos que van a tener como un acercamiento más realista a lo que es la carrera, porque van a tener van a hacer contención, van a aprender a hacer derivaciones, van a aprender a dar informaciones sobre diferentes temas, ¿sí? Bueno, Profe. entonces, sí, ¿quién habló, Tere? ¿O quién? Sí, yo hablé, profe. Te escuchamos. Después continúo. Profe, no, Déjala profe, que no hable puedo. todo y después habla. ¿Y por qué él no decide eso? Dale, Tere, habla, te escuchamos. Bueno, profe, quería decir, ¿será que se pueden hacer cursos o talleres así sobre crisis, sobre manejo de crisis para nosotros? ¿Puede ser? Totalmente, porque justamente por eso fui asignado como coordinador, porque como yo soy psicólogo clínico, entonces el abordaje clínico es el que ustedes necesitan para poder hacer intervenciones, ¿verdad? Y esta es la primera capacitación que van a tener con la doctora Ingrid, ¿verdad? El tema con ella va a ser salud mental y capacitación académica virtual se va a llamar en salud mental y apoyo psicosocial, ¿sí? Es un nombre súper así, bien preparado como para enfocarse en lo que es justamente la carrera de ustedes, que es psicología social, ¿verdad? Por supuesto que para ello nosotros tenemos que ir hablando y teniendo también capacitaciones permanentes tipo seminarios relacionados con atención psicológica en momentos de crisis, manejo del duelo, por ejemplo, que ahora justamente por el tema de la pandemia hay muchas personas con necesidades de ser escuchadas, ¿sí? No vamos a ser, por supuesto, todavía nosotros terapeutas, pero sí vamos a hacer contención, proporcionar información y hacer de repente derivaciones que sean pertinentes, ¿sí? Todavía no les puedo decir cuándo vamos a empezar y de qué manera lo vamos a hacer. Sí va a ser virtual, pero todavía no hay una fecha de inicio, por ejemplo. Esta primera capacitación vamos a tener el martes a las 18:30 en horario de clases, ¿sí? Van a tener ustedes con los del cuarto, ¿sí? Los dos últimos años. Y bueno, esa es básicamente la segunda, el segundo tema que quería tratar con ustedes. Y ese día ustedes van a tener que interactuar con la doctora. O sea, esto va a ser súper dinámico, van a preguntar, van a aclarar sus dudas también, porque después yo voy a estar encargado de ir seleccionando las personas por grupos para que podamos iniciar esta actividad, ¿verdad? Vamos a ir viendo de repente personas con el mismo perfil para que puedan estar de repente liderando los grupitos de 3 personas y que vayan complementando sus conocimientos, ¿sí? Por eso les digo, todavía no sé cómo vamos a hacer, si lo vamos a hacer así, la atención va a ser, cada uno lo va a hacer con un paciente, con una persona, o de repente lo vamos a hacer en grupo, todavía no hablamos de eso con la coordinación. Pero el inicio ya está, el puntapié inicial, la piedra inicial ya está, ¿sí? Yo creo que esto es algo que ustedes buscaron en su momento y algo que les va a servir muchísimo, como les dije. Y bueno, básicamente eso es, chicos y chicas.
¿Está bien? Profe, yo tengo una pregunta ahora. El martes se va a tratar sobre salud mental, ¿verdad? Asimismo, esa va a ser la primera capacitación que van a Yo tener te con la pregunto para, doctora. por ejemplo, yo buscar algunas preguntas o algo así, tipo algunas dudas que tenga para No te escuché, contarle Fátima. a la... Un poquito más alto si me hablas. Estoy manejando por esa más. Ah, ok. Que para yo plantear, por ejemplo, algunas preguntas para poder hacerle a la que nos va a dar la Para charla. Por eso disertante, nomás te sí. preguntaba así el tema. Claro. Ustedes van a escuchar la capacitación y de acuerdo a lo que va surgiendo en la capacitación, ustedes le van preguntando de repente lo que ustedes, las dudas que tengan o lo que de repente ustedes quieren saber y que de repente la doctora no abordó, por ejemplo, ¿verdad? Y sí, por eso Porque, justamente tipo sí, para tener algunas preguntas ahí. exactamente, porque ella es doctora, ella trabaja en la parte social, así como ustedes van a trabajar, como nosotros estamos trabajando. Por lo tanto, hay mucha en conexión entre lo que es la profesión y el trabajo de ella con lo que va a ser justamente este consultorio clínico virtual, ¿verdad? Consultorio de atención virtual y apoyo psicosocial, ¿sí? ¿Se entiende vamos a decir, la idea de lo que va a ser este proyecto, chicos y chicas? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Bueno. Y volviendo al punto anterior, el primer punto del ensayo, esto van a tener tiempo ustedes de presentarlo hasta en, me pidieron que sea para los primeros días de mayo, ¿sí? O sea que van a tener aproximadamente 15 días y alguito, 18, 19 días más o menos, porque yo les voy a dar tiempo hasta el viernes 7 de mayo para que ustedes me puedan presentar el trabajo. Hoy es el 20, tenemos justamente casi 3 semanas, ¿sí? Entonces vayan pensando ya y vayan preparando su ensayo. No hace falta que sea muy extenso. Es lo que me pidieron. 2 hojas, hasta 2 hojas de repente. Por supuesto que si de repente hay personas que quieren explayarse más, igual, pero no, traten de no sobrepasar las 3 o 4 hojas de repente. Hasta ahí, porque es un ensayo, ¿sí? Bueno, otra cosa. Profe Marce, Sí, te escucho, Tere, mientras que busco acá mis profe, apuntes. Natalia Sanabria no puede entrar todavía porque está con el tema de su trabajo. Pide disculpas, por favor. Ah, Apenas bueno. puede. Díganle que mire la grabación. Si yo les voy a alzar esto, van a tener disponibles ya en estos días nomás. O si no, ustedes explíquenle igual, ¿sí? No se Sí, olviden profe. de marcar su asistencia entre paréntesis, ¿sí? Hasta las 18, 19:30 tienen para marcar. Bueno, básicamente es eso, chicos. 18:30 va a ser nuestra capacitación. De 18:30 a 20 horas. Ya saben, van a estar los 2 grupos de psicología de los últimos años. Y bueno, básicamente es eso. Yo les voy a estar pasando ya las indicaciones en esta semana, posiblemente este fin de semana, pero ya saben ustedes el tema, ¿sí? Bueno, ¿algo más, chicos, para empezar la clase? ¿Quedó todo claro? Bien, entonces podemos empezar ya. Traten, Profe, ¿puedes repetir el tema que sí, el tema que se iba a tratar? Iba a anotar y se el, me olvidó. el tema para el ensayo. No, para la charla. Ah, para la charla. El tema para la charla es, el nombre te voy a decir, ¿sí? Capacitación académica virtual en salud mental y apoyo psicosocial, ¿sí? Dale, profe, gracias. Académica virtual en salud mental y apoyo psicosocial, ¿sí? Otra Dale, dale, cosita, gracias. también les voy a mandar, que me estoy acordando de repente de las cosas, ténganme paciencia, tengo muchas cosas también en la cabeza. Para la inscripción a este seminario del día martes, yo les voy a enviar un link al cual ustedes tienen que ingresar por eh, Google Forms, ¿verdad? Se van a inscribir, eso me llega directamente al correo. Cuando yo recibo la inscripción de ustedes, ahí en forma individual les voy a ir enviando a los que se van inscribiendo el link. Por favor, les voy a pedir que este link no lo compartan con personas ajenas a la facultad, ¿sí? Porque esta es una actividad meramente
académica interna de nuestra facultad, de nuestra carrera, ¿sí? Entonces, no compartan el link, va a ser solamente para ustedes y los del cuarto, así que si de repente se infiltra alguien, por si acaso nos pasa algo, es porque alguno de ustedes compartió la información, ¿sí? Así que vamos a hacer esto bien seguro para que no tengamos ningún tipo de inconveniente. La asistencia de hoy van a tener tiempo hasta las 19:30 para poder marcar. 19:29 pónganle, ¿verdad? Para poder marcar. Así que ya pueden ir marcando y ese día también tienen que marcar su asistencia, por supuesto. Por eso justamente lo hacemos en horario de clases, para que no tengan problemas de asistencia, ¿sí? Bueno, básicamente eso, chicos, ¿sí? Al terminar la clase entre mañana, entre esta noche, no creo ya porque ya termino tarde las clases. Mañana posiblemente les voy a estar enviando ya todo el link para que se vayan inscribiendo y para que vayan completando sus datos. ¿Está bien? Bueno, quedamos entonces así, chicos. Ya está claro, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase. Si ya no tienen alguna pregunta sobre el tema, vamos a empezar la clase, ¿sí? A ver, ¿está entonces todo claro? Empecemos nuestra clase. Sí, profe. Muy bien, chicos y chicas. Empecemos. Pueden visualizar ahí la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a dar continuidad a lo que en realidad todavía no hicimos de manera oficial, porque lo que hicimos primero fue aplicarnos un instrumento realmente general, así muy general, sobre lo que es la personalidad para conocer aspectos de nuestra forma de ser, ¿sí? Hoy vamos a hacer un poquito de la teoría para ir cerrando con esto de repente lo que compete a los instrumentos de medición de la personalidad y vamos a aclarar algunos puntitos para que ustedes no se queden con las dudas y puedan entender de qué manera realizamos una evaluación, perdón, de la personalidad. Ok, vamos a empezar. No sé si pueden ver bien o es muy chica la letra. Si es muy chica, le voy a quitar nomás estos dibujos y le voy a agrandar más, porque necesito que lean bien. Ahí. Bueno, vamos a leer y vamos a explicar. Por supuesto que nosotros sabemos, como psicólogos, ¿verdad? Que la personalidad, como dijimos al principio de nuestra clase, cuando iniciamos el semestre, dijimos que es un aspecto más que importante de lo que es nuestra carrera. Es más, podemos considerar a la personalidad como uno de los ejes centrales dentro de lo que es nuestra carrera. Por lo tanto, nosotros conocemos y debemos manejar los instrumentos de evaluación de la misma. Dos principalmente son las herramientas básicas de las que nos valemos para poder nosotros evaluar lo que es nuestra personalidad con una autoevaluación o en este caso la personalidad de alguna persona que acuda a nosotros solicitando justamente evaluación, ¿verdad? El primer instrumento y el más esencial es siempre la entrevista, es lo que dijimos. Y acompañada de la entrevista psicológica, utilizamos las denominadas técnicas auxiliares. Estas técnicas auxiliares incluyen justamente todos los instrumentos, los test de los que nosotros podemos valernos para dar, digamos, para complementar lo que podemos sacar de nuestra entrevista. Pero siempre lo que nos va a brindar más información sobre la persona es la entrevista. Los instrumentos son, los test, por ejemplo, son instrumentos de apoyo. Es más, muchos colegas, dependiendo también de la corriente en la que con la que ellos trabajen, no utilizan instrumentos, por ejemplo, como test estandarizados o test proyectivos que vamos a ver más adelante en qué consisten. Se centran meramente en lo que es la entrevista psicológica a través de distintas sesiones, la forma en que se va dando la dinámica en la entrevista psicológica, ¿sí? Por eso es que decimos que los instrumentos son técnicas auxiliares, ¿sí? No le hagan caso a mi perrito, ¿sí? Ya está hinchando otra vez.
La entrevista, como sabemos, viene en parte del modelo médico, ¿sí? Del modelo médico tradicional, en donde el paciente se sienta frente al médico y este le hace preguntas relacionadas con aspectos de su salud, de sus relaciones, de sus antecedentes, ¿verdad? En la psicología se adaptó también eso para que nosotros como psicólogos también tengamos un instrumento, una herramienta válida de la que nosotros agarrarnos para poder justamente hacer una buena evolución del paciente, ¿verdad? Bueno, se están peleando mis perritos, no le hagan por favor caso, porque ellos son así, parece que me hacen a propósito, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de evolución? A obtener datos que nos puedan precisar sobre aspectos que nosotros consideramos importantes para poder ir trabajando durante las diferentes sesiones con nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, la entrevista es como un diálogo que se establece en una consulta médica general y que sigue justamente el esquema de preguntas hipocráticas. Ustedes saben que Hipócrates es el padre de la medicina. Por eso justamente es que los médicos cuando se reciben hacen el juramento hipocrático. Si nosotros no tenemos ese juramento, ningún tipo de juramento en realidad, pero seguimos más o menos la misma línea de trabajo, por supuesto dándole un toque más humanista y más enfocado en lo que es la persona, no el trastorno en sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que este esquema hipocrático plantea? Preguntar, ¿qué tiene la persona? O sea, el motivo por el cual de repente acude a nosotros. Segundo, desde hace cuánto que la persona está padeciendo lo que le llevó a consultar, ¿verdad? Por ejemplo, si viene una persona y nos dice que tuvo ideación suicida o intentos suicidas, nosotros debemos preguntar, ¿cuándo fue la última vez que intentaste hacer eso? ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Simplemente lo ideaste o en algún momento ya intentaste hacerlo y concretarlo, por ejemplo? ¿Sí? Esos son aspectos importantes que dentro de una evaluación nosotros debemos plantear. ¿Y a qué se debe de repente eso? El motivo por el cual la persona considera que llegó a ese punto, de repente. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de entrevista, que es una entrevista de tipo un poco más compleja, más abarcativa, y se le denomina de tipo cronista. Teresita seguramente sabe muy bien esto, porque ella es comunicadora. Entonces, esto tiene que ver con las preguntas que uno va haciendo para recabar la mayor cantidad de información que me pueda servir a mí para poder justamente hacer una buena evolución y una buena evaluación en mi sesión. ¿Quién, a quién le atribuye de repente que la responsabilidad de lo que le pasó o quién fue el responsable de su situación actual, por ejemplo, o quién piensa qué fue lo que hizo detonar ese estado, esa situación, cuándo, dónde, cómo, por qué? Esos son aspectos que en realidad uno tiene que manejar muy bien y lo tiene que saber hacer para que no le genere al paciente también un choque tipo de que me está preguntando demasiado ya esta persona y voy a limitarme para que no genere justamente eso. Acuérdense que lo más importante cuando nosotros iniciamos una entrevista es a ver si alguien recuerda cómo se llama ese primer contacto importante que se debe dar entre la persona y el terapeuta para que la persona sienta una conexión con el terapeuta. ¿Cómo se llama eso? A ver si recordamos. ¿Lo recuerdan? Esa conexión, tipo esa química que se da inicialmente entre el terapeuta y el paciente. Tipo esa confianza que se tiene que... Rapport, ¿se acuerdan? El rapport, Mm, ¿sí? El famoso rapport, que es esa, esa química conexión. inicial, claro, esa química inicial que se da entre terapeuta y paciente. Si yo como paciente me voy y en la primera entrevista, la primera sesión, yo no genero ese rapport, ya va a ser difícil que después me adhiera al tratamiento con ese terapeuta. Por eso son muy importantes nuestras habilidades
como futuros terapeutas para poder generar ese rapport que se da. De lo deseable es que se dé en la primera entrevista, ¿sí? Porque es como la primera impresión, ¿verdad? El paciente tiene una primera impresión de nosotros y si esa primera impresión no es positiva, después ya no se va a ir más junto a nosotros. ¿Se entiende? Ese es el rapport. Las preguntas y respuestas que suceden y el profesional se va percatando de lo que sucede a la persona que tiene delante. Por eso yo siempre les dije a ustedes que lo más importante también dentro de una evaluación psicológica es poder observar la conducta no verbal de las personas. Por eso cuando nosotros nos administramos ese instrumento, que hicimos la clase, hace 2 clases creo más o menos, la intención justamente era poder visualizar también las expresiones y la conducta no verbal de ustedes. Por eso es importante poder estar así y tener una visual de mi paciente cuando le estoy entrevistando para poder identificar sus conductas no verbales también, ¿sí? Bueno, un buen profesional ha de saber escuchar en primer lugar. ¿Qué quiere decir saber escuchar? No interrumpirle cada rato al paciente, dejarle que él hable y cuente todo lo que quiere contar y después nosotros intervenir. O si nosotros queremos, entre comillas, interrumpirle porque algo no nos quedó claro, le podemos decir, te paro un ratito, quiero entender, voy a hacer un resumen de lo que me dijiste hasta ahora para ver si entendí bien o si comprendí bien. Lo que vos me estás queriendo decir es esto, esto, esto y esto. Sí te va a decir o no, ¿verdad? Si te dice que sí, continuamos. Si te dice que no, entonces le preguntamos, ¿me puedes entonces precisar mejor a qué te referís cuando decís tal cosa? ¿O a qué te referís con tal cosa? ¿Verdad? Ir aclarando esos puntos que de repente a nosotros nos dejan dudas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos quedamos con las dudas, podemos hacer un mal diagnóstico, una mala evolución, y ahí saben que el que termina del final perdiendo, por decirlo de alguna forma, va a ser nuestro paciente. ¿Se entiende? Bueno, un buen profesional debe saber escuchar y seguir con atención el relato de los hechos que se van exponiendo. ¿Bien? La historia clínica debe ser una historia biográfica en la que se recogen los principales hechos de la infancia, la adolescencia, la primera juventud, etcétera, o la adultez temprana, ¿verdad? Y la manera en que estos han impactado, en la vida del sujeto. Nosotros debemos centrarnos principalmente en el presente, pero también debemos enfocarnos en lo que fue su adolescencia, en lo que fue su infancia, porque muchas veces el motivo principal de su dolencia o de su patología actual reside en algún aspecto de su infancia o de su adolescencia, ¿sí? Que por supuesto nosotros ya no vamos a cambiar, pero nos va a servir para poder entender lo que originó en esa persona, por ejemplo, la ideación suicida, el intento de suicidio, a lo mejor, no sé, cuando era niño, les voy a poner ejemplos así bien puntuales, ¿verdad? A lo mejor cuando era niño o adolescente fue abusada o fue violentada, no sé. Entonces, eso es lo que impacta actualmente en su estado actual. Por eso es importante recabar información también de la infancia, de la adolescencia y de la juventud temprana de repente si la persona ya es un poco mayor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Profe. Sí, te escuchamos. Sí, profe. De hecho que primeramente, ¿verdad? Como vos dijiste, nos centramos en el presente y toda esa información que nosotros le vayamos preguntando va a ser gradual, ¿verdad? No va a ser en la primera sesión, tipo que como que va a correr por ahí si le preguntamos Sí, todo en la depende primera. mucho del tipo de entrevista que nosotros utilicemos. Están las entrevistas que son estructuradas, que son aquellas que tienen ya un formato con todo lo que vos debes preguntar en una primera entrevista. Y están aquellas entrevistas que son más bien, eh, por decirlo, entrevistas no estructuradas, en donde de repente el terapeuta va preguntando según lo que él considera que es importante en ese momento. Por supuesto que esto depende mucho del motivo de consulta de mi paciente. Pero hay otro punto importante, y entre paréntesis, antes de que me escape, si cuando se cierra nuestra presentación vamos a volver a entrar con el mismo vínculo, el link, ¿sí? Eso ya les adelanto más porque tenemos 2 minutos y medio aproximadamente.
Bueno, muchas veces la persona viene o acude a nosotros por un motivo, pero en realidad, a medida que vamos indagando, a medida que vamos haciendo la evaluación y vamos teniendo las sesiones, el motivo de consulta en realidad es otro había sido. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona en un primer momento no se anima a contar el motivo real de su consulta. Es muy difícil, por ejemplo, que una persona que fue abusada te cuente en la primera entrevista, ya yo vengo porque fui abusada. No te va a contar eso a lo mejor. Te va a empezar hablando de que está deprimida, de que de repente intentó sacarse la vida, de repente consumió sustancias, y vos le preguntás qué le llevó a eso y te va a decir, bueno, y tuve muchos problemas desde joven, no me llevaba bien con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, etcétera. Te va a empezar a contar un montón de cosas relacionadas, pero no te va a decir a lo mejor en la primera entrevista, el motivo es porque yo fui abusada de niña, por ejemplo. ¿Sí? O sea que eso va a depender también del rapport que yo genere y de la confianza que yo vaya demostrando con mi paciente para que la persona se sienta cómoda, sienta que no le estoy juzgando y sienta que le estoy comprendiendo y poniéndome en su lugar, la empatía. Por eso otra cosa que les voy a decir siempre, y esto también es para que vayamos pensando ya por lo que vamos a hacer con el consultorio virtual, tratemos de trabajar nosotros mismos nuestras propias limitaciones, nuestros propios conflictos personales, nuestros conflictos de personalidad o conflictos no superados de repente. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque si no manejamos ciertas cosas, en algún momento eso puede influir o incidir sobre la otra persona y se genera una contratransferencia, ¿sí? O sea, se va a generar como yo voy a querer eh, que la persona vea como yo veo las cosas o voy a querer influir sobre la persona de acuerdo a lo que yo siento. Y si yo hago eso, no voy a poder ser objetiva con la persona.